Hemos leído la opción B del Evangelio porque coincidía hoy, precisamente, con el Evangelio de ayer domingo, de la identificación de Jesús con la puerta por donde se entra al redil, ¿no? Y hoy seguimos con el versículo 11. Si bien leíamos capítulo 10 del 1 al 10 ayer, hoy leemos del 11 al 18, ¿no? Sigue la misma idea, Jesús, el buen pastor, y sigue esa misma idea del pueblo de Dios, entendido también como ese rebaño amado por el pastor, donde él conoce las ovejas y las ovejas le conocen, y donde se sienten seguras, protegidas, animadas, custodiadas, ¿no? Y así nos sentimos nosotros, ¿no? Cuando estamos cerca del Señor, cuando sentimos a ese buen pastor que nos cuida, que nos acompaña en nuestra vida, que nos cura las heridas, que nos tiene a buen recaudo, en definitiva, ¿no? Por eso acudimos con gozo siempre al Señor cada vez que necesitamos cualquier cosa, y también para darle gracias. No nos olvidemos, no solo hay que pedir, también hay que agradecer, ¿eh? Es de bien nacido el ser agradecido. Esto es importante. Oye, primera lectura, fíjate tú que estamos hablando de la primera comunidad cristiana y lo que le pasó a Pedro. Podemos decir que nos puede seguir pasando a la iglesia de hoy, y le ha pasado a la iglesia a lo largo de los siglos, porque fijaros que lo que le ha ocurrido a Pedro en la primera lectura que nos narra Hechos 11, dice que cuando Pedro regresa de visitar a Pablo, le están esperando sus hermanos con Santiago a la cabeza, que era la cabeza de la iglesia de Jerusalén. Le están esperando y dice literalmente el texto: cuando subieron, se enteraron los hermanos, los de la circuncisión, que venía Pedro de vuelta, y le dijeron en son de reproche. ¿Estoy emitiendo yo eco? Paro un momento porque me importa mucho que no resulte pesado. ¿Estoy emitiendo yo eco todavía o ya no? Para poder seguir. ¿Sí? ¿No hay eco? ¿Se me oye bien? ¿Ahora se oye bien? Vale. Puede ser que a lo mejor, sin darme cuenta, como yo tiendo a hablar muy alto, si se oye eco, puede ser que todavía haya, Caridad, que tengas abiertos dos canales. A lo mejor si lo tienes en la tele puesto y el ordenador o algo así, no lo sé, ¿eh? Si puede ser eso el motivo. Vale. Perdonad la interrupción esta que os he hecho. Sigo con la pequeña reflexión que os quería hacer, creo que es importante. Aquella primera comunidad, como digo, cuando Pedro regresa de visitar a Pablo, se encuentra con lo que llama aquí los de la circuncisión, que le dijeron en son de reproche. Es muy importante entender esto. Pensad que Pablo se convirtió camino de Damasco, pero él, judío convencido, él quería ir a perseguir cristianos y iba camino de Damasco con el permiso de la sinagoga de Jerusalén para cazar a todos los cristianos que pudiera. Cuando iba camino de Damasco es cuando tuvo la experiencia de conversión, y cuando tuvo la experiencia de conversión, él no volvió a Jerusalén ni fue a pedirle permiso a los discípulos a Jerusalén. No fue a hablar con Pedro, no fue a hablar con ninguno de los apóstoles. Él, estando ya por allí, por Damasco, por Grecia, por tal, él dijo: ¿sabes qué? Yo me quedo aquí. Empezó a anunciar el evangelio en Grecia, salió de Siria, se fue para aquí, para allá, porque él sentía el llamado de Jesucristo que lo empujaba a anunciarle. Por eso daba testimonio en las sinagogas de la diáspora. La diáspora es las sinagogas que había esparcidas fuera de tierra de Israel, ¿no? Bueno, pues él se sintió apóstol. Acordémonos, discípulo es aquel que está junto al Señor, y apóstol es aquel que es enviado por el Señor para dar testimonio. Nosotros, tú y yo, somos discípulos y apóstoles. Somos discípulos de Jesús porque Jesús nos llama a estar con Él, a enriquecernos de su presencia, a aprender de Él, para luego ser enviados, apóstoles. Apóstoles significa enviado. Entonces Pablo se sintió discípulo y apóstol y fue a anunciar el evangelio.
Entonces eso llegó a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y Pedro, que era la cabeza de la iglesia en aquel momento, decide ir a conocer a este tal Pablo personalmente lo que está haciendo. Ya le conocían, porque por desgracia era bien conocido en Jerusalén, por las atrocidades que había hecho en Jerusalén, no lo olvidemos. Y ahora os voy a contar una anécdota, para un paréntesis. Mira, con el mal que hacen las redes sociales tan a menudo, si en la época de San Pablo hubiera redes sociales, ¡ay, Dios mío! Si se supiera todo lo que hizo Pablo antes de convertirse, que ya se sabía, porque había una red social de entonces, como existía toda la vida, que es la de Vox Populi, ¿no? Aquella que va de boca en boca, ¿no? Entonces todo el mundo sabía quién era Pablo, quién era Saulo. Pero imaginaos vosotros, lo pensaba yo el otro día, digo, si hubiera habido internet en la época de Francisco de Asís, en la época de San Agustín de Hipona, en la época de San Juan de la Cruz, en la época de San Juan de Dios, en la época de tantos santos y santas que vivieron una conversión cuando el Señor les llamó, pero antes de convertirse, oye, mira, San Francisco de Asís era noble, de familia noble, un niño bien, un niño que tenía sus fiestas, sus historias y que quería ser un caballero, tenía la cabeza en que quería ser un caballero, y entonces, viniendo de la guerra con Perugia, es cuando tiene aquella experiencia de conversión también. Y a partir de ahí cambia su vida radicalmente. San Francisco de Asís, San Agustín, Santa Mónica no dejaba de rezar por su hijo para que se convirtiera. San Agustín era un tío muy inteligente y el tío siempre buscaba razones para encontrar la fe, pero no acababa de descubrirlas. Era discípulo de San Ambrosio, Bueno, pues San Agustín tenía sus fiestas y sus historias con sus amigos, hasta que al final se convierte y madre mía lo que San Agustín aportó a la iglesia, de bueno, muchísimo. Y como ellos, muchos otros. Si hubiera habido internet en la época de tantos santos, les habrían crucificado los de siempre. Y vuelvo a decirlo, pero lo digo así con la libertad de los hijos de Dios, lo siento, espero que nadie se moleste. Todavía hoy en nuestra iglesia existe ese sector duro, como aquellos que estaban a favor de la circuncisión, que no hacen más que reprochar a otros. Y esta es una realidad de la iglesia. En la iglesia hay una diversidad muy grande. Hay gente que es más, digamos, más formal, más tradicional, más de las leyes, de las normas, de esto siempre se ha hecho así, de esto hay que hacerlo así, y que por lo tanto les cuesta entender y aceptar a aquella otra sección de la iglesia que se dejan llevar más por la creatividad del espíritu y que de alguna manera pues les gusta, pues eso, no tienen problema a la hora de adaptarse a la novedad del espíritu, ¿no? Y son capaces pues de hacer cosas que a veces a los que son más tradicionales o más de las normas y las leyes les molesta. Y existe esta realidad en nuestra iglesia, lo estamos viendo. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia y hay claramente las dos secciones de la iglesia que tiran una por un lado, otra por otra, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, estamos pensando que todavía no es el momento de que vayamos todos en masa a la iglesia, por precaución, esperemos a que acabemos con este virus más o menos o esté controlado, y hay quien piensa que ya tendrían que estar todo el mundo yendo a la iglesia. Son dos maneras de entender. Hay quien piensa que hay que comulgar tanto en la mano como en la boca, pero con dignidad, y hay quienes piensan que comulgar en la mano es poco más que una blasfemia, ¿no? Y entonces, bueno, no deja de haber gente que siempre está creando esas polémicas, ¿no? Y dices, esto pasó ya en los primeros cristianos. Aquellos que dice el texto, los de la circuncisión, se refiere a aquellos judíos conversos al cristianismo que todavía seguían manteniendo las costumbres judías. Por ejemplo, que uno que se convirtiera al cristianismo tenía que seguir circuncidándose, tenía que seguir yendo al templo, tenía que seguir cumpliendo con las normas judías. Y gracias a San Pablo, entre otros, dejándose llevar por la voz del Espíritu, que el Señor lo utilizó a Pablo para abrir la visión de la iglesia y para que la iglesia entendiera que no estaba cerrada a la vivencia judía, sino que el cristianismo rompía las barreras y las fronteras del judaísmo y era universal para todo el mundo. Por eso vendrá luego lo que se llamó el Concilio de Jerusalén, después de este episodio que acabamos de leer hoy, donde la Iglesia
pide la luz del Espíritu para saber si hay que exigirle a los que se convierten al cristianismo que no son de tradición judía, que se conviertan también a las costumbres judías, como la circuncisión, o no. Entonces, había un sector de la Iglesia que estaba a favor de que sí. Pensad, un griego que no tenía nada que ver con los judíos, que se convertía al cristianismo por la evangelización de Pablo, y que de repente le dijeran, pues ahora que te conviertes al cristianismo te tienes que circuncidar y tienes que las costumbres judías. Entonces aquel griego diría, oiga, yo me convierto a Cristo, pero no al judaísmo. Con lo cual, al final en aquel concilio de Jerusalén dijeron, no vamos a exigirles a aquellos que se conviertan a Jesús más que lo esencial. ¿Y qué era lo esencial? Profesar su fe en Jesús. Por eso el episodio que hemos visto hoy en la primera lectura, que es precioso, Pedro cuenta a aquellos que le están regañando por haber ido a comer con los que no son judíos, cosa que estaba prohibida para los judíos. Los judíos se vuelven impuros si comen con alguien que no es judío. Y como aquellos cristianos recién convertidos eran muy radicales, cuidado, que nadie se moleste. Cuidado, aquellas personas que habéis conocido a Cristo ahora, después de un tiempo sin Cristo, cuidado con los radicalismos. Recordad que la misma paciencia que el Señor tuvo con vosotros para encontrarse en un momento determinado de vuestra vida y os seguía amando antes cuando estabais lejos de Dios, no caigamos en la trampa ahora nosotros de convertirnos en más papistas que el Papa, porque los recién conversos a veces tienen el peligro de ser muy radicales, y estamos viendo que el Espíritu Santo quiere que seamos radicales en el amor, pero fuera del amor que seamos comprensivos. El amor, 1 Corintios 13, todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo comprende, todo lo espera. Cuidado con los radicalismos, que a veces nos convertimos de golpe y entonces ya parece que todo lo demás es pecado y que todos los demás están equivocados y que todo lo demás es diabólico. Cuidado, porque el de abajo le encanta la división. Es el padre de la división, le chifla. Los cristianos, con serenidad, buscamos siempre la comunión, no la división. Por lo tanto, que crezcamos nosotros en el amor, en la comprensión, en la capacidad de empatizar con los demás. Y aunque no estemos de acuerdo en todos los puntos, que sepamos hablar como buenos discípulos de Jesús. Esto es muy importante. Mirad lo que les pasó a aquellos. Los de la circuncisión le cantaban las 40 a Pedro, a son de reproche. Y Pedro les contó lo que había vivido. Aquel sueño, un tapiz, aquellos animales, que según el Levítico están prohibidos, son impuros. Aquí volvemos al tema de lo puro e impuro. ¡Cuidado! Yo hay una cosa que me hace sufrir mucho como sacerdote, os lo digo de verdad, que es cuando me encuentro con alguna persona escrupulosa. Porque los escrúpulos, que a todos nos atacan de una manera o de otra, pero los escrúpulos son muy peligrosos. Los escrúpulos te hacen sufrir muchísimo innecesariamente. Y yo a veces soy escrupuloso conmigo, no con los demás, pero conmigo mismo sí, con algunos pecados míos y con mis cosas, mis rayaduras, que digo yo, ¿no? Pero luego cuando estoy en oración realmente siento que el Señor me tira de la oreja y me dice, Juan, déjate de tonterías. Y os contaré una anécdota última y acabo para no enrollarme mucho más, que os pido perdón. Una vez, lo he contado en alguna ocasión, pero os lo cuento. Una vez vino a esta comunidad un sacerdote carismático, que no recuerdo el nombre, que nos lo trajo Víctor a dormir aquí a casa porque venía a la renovación de aquí de Cataluña para darle un retiro, ¿no? Tuvimos la suerte, el gusto de que pudiera dormir aquí con nosotros en la comunidad y entonces coincidimos en el desayuno. Cuando estábamos en el desayuno hablando de cosas, me acuerdo que es como que el Espíritu me invitaba a decirle una cosa, ¿no? No sé por qué, pero le dije. Y entonces yo le dije, Padre, digo, mire lo que me pasa. Digo, yo no sé por qué a veces, cuando estoy en la Santa Misa, en el momento de la consagración,
me empiezan a pasar por mi cabeza experiencias que he vivido en mi vida de pecado y me hace sentir profundamente indigno de lo que estoy haciendo. Y a veces me pongo a llorar de indignidad. Yo ya me habéis visto que soy muy llorón, soy muy llorón. Normalmente lloro de emoción, porque siento al Señor tan cerca, ¿no? Pero a veces lloro también de eso, de indignidad, ¿no? Y entonces le conté a este sacerdote, le digo, mira, me pasa esto. Y saltó, pero así, ¿eh? ¡Eso es el diablo!, me dijo. Imaginaos, yo me quedé así. Y yo pensé, ay madre, digo, ¿pero por qué me dice esto? Y me dice, es el diablo. Porque cuando estás en el momento más sagrado, el momento más bello en que es Cristo el que está actuando, no lo olvidemos. En el momento de la consagración es Cristo quien consagra. Bueno, pues el sacerdote actúa in persona Christi, que se dice. Por eso, aunque el sacerdote sea pecador, la Eucaristía sigue siendo válida, y la Eucaristía sigue siendo una fuente de gracias, porque es Cristo el que derrama las gracias, no el sacerdote. Entonces, entendí muy bien lo que me dijo aquel sacerdote. Y fíjate si lo entendí, que ha pasado ya algunos años y todavía lo tengo aquí y aquí. Es verdad. ¿No os ha pasado nunca en la misa que en los momentos más bellos de la Eucaristía a veces te distraes? ¿O a veces te vienen pensamientos feos? ¿O pensamientos que son hasta desagradables? ¡Qué casualidad! ¿Por qué vienen justo en ese momento? ¿Por qué estás bien todo el rato y de repente te vienen en ese momento? ¿Es casualidad? Los que visteis el otro día la película de El Milagro, El Gran Milagro, lo explica muy bien. Esos demonios que les molesta que tú y yo adoremos al Señor. Esos demonios que están acompañándonos continuamente, tentándonos, con las insidias que nos distraen, que nos despistan, para que te sientas indigno, para que te distraigas. No las escuches. Y cuando te sientas indigno, recuerda lo que vamos a decir en la plegaria eucarística, porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Quien nos hace dignos es Jesucristo. El amor de Dios es el que nos hace dignos, no nosotros. Nosotros somos indignos. Yo soy sacerdote y el Señor me da el regalo de poder consagrar con estas manos pecadoras. Y yo consagro, y yo tengo al Señor en mis manos, y a veces tiemblo de emoción, a veces lloro, porque me siento profundamente indigno de tener yo al Señor entre mis manos. Pero entonces es cuando el Señor te dice, no eres tú, soy yo. Y entonces, ¡buah!, las lágrimas no son de dolor, son de gozo, son de emoción. Y lo mismo pasa cuando alguna vez algún sacerdote que necesite vuestra ayuda para repartir la comunión y os diga, por favor, ¿me puedes ayudar? Te lo pedirá si no hay ningún ministro extraordinario de la comunión instituido. Y te lo pedirá no porque los laicos tengan el derecho de per se de dar la comunión. No olvidemos, cada uno tiene su oficio dentro de la liturgia. Y a lo mejor en un momento dado, porque hay mucha gente y el sacerdote está solo, te puede pedir que le ayudes a dar la comunión. Hay mucha gente que a mí me ha pasado, Hay gente que te dice, ¿yo? ¿La comunión? Y yo digo, ¿sí? Me dice, no, pero yo no soy digno. Y yo le digo, yo tampoco. Pero es que no te estás dando a ti, estás dando a Cristo. La dignidad es Cristo, no somos nosotros. Cuando entiendes esto, lo que haces es vivir ese momento con una gratitud tan grande que entiendes mejor las palabras esas cuando digamos, Señor, lo que dijo el centurión, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Esa experiencia es la experiencia tan bella de decir, Señor, yo ya sé que a pesar de que yo no soy digno, de que yo soy pecador, de que meto la pata, de que tengo mis debilidades que me acompañan toda mi vida y no consigo deshacerme de ellas, Señor, y me da rabia,
pero no me hace indigno porque tu amor nos hace dignos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Así es Dios. Un Dios que te mira siempre como una madre. Celebramos el Día de la Madre, ¿no? El domingo, aquí en España, y en otros lugares se celebra otro día. ¿Cómo nos mira una madre? ¿Cómo mira una madre a su hijo, aunque sea un sinvergüenza? Le mirará con dolor porque es un sinvergüenza, pero es su hijo, ¿eh? Y ella le regañará, pero que nadie le critique, que nadie se meta con su hijo, aunque sea un sinvergüenza. Pues si una madre y un padre, que somos humanos y débiles y pecadores, es capaz de amar así, ¿cuánto más Dios, que es amor y solo amor, nos mira con ternura y nos dice, como veíamos en la película de La Cabaña, ayer o antes de ayer, lo mismo? Te dice, pero con lo que yo te amo. No pierdas el tiempo pecando, esclavizándote, libérate. Vive en la alegría de los salvados, que mi amor es incondicional, que no te lo ganas tú porque te esfuerces en ser mejor que los demás, que te lo ganas cuando abres tu corazón y me dices, quiero que entres, Señor, en mí, que me sanes, que me perdones, que me rehagas, que me restaures, que me hagas nueva criatura. Es ahí cuando mi amor te sana y te hace digno, no cuando tú te creas que eres digno. Revisemos la parábola aquella de Jesús del publicano y el fariseo. Del fariseo que estaba delante, ojo, los que se sientan delante de las iglesias, seguid sentándoos delante, que no pasa nada, pero aquel fariseo que estaba en el templo y estaba allí delante diciendo, qué grande soy, Señor, menos mal que no soy como ese otro, mirando al publicano, que es un pecador de la pradera, yo soy bueno, yo cumplo, yo hago esto, hago lo otro, tal, yo soy digno. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién se fue a casa justificado? El que le cantó las 40 a Dios diciéndole, yo me merezco tu amor, o el publicano que estaba allá atrás llorando, dándose golpes en el pecho diciendo, Señor mío, perdóname. Y Jesús dijo, ese se fue justificado, ese. Cuidado con los escrúpulos, cuidado con las distracciones, cuidado con los fanatismos. Si somos de Dios, el Señor nos enseña a tener un corazón compasivo y misericordioso como el suyo. Esa es la mejor manera de saber si estás viviendo tu fe desde el encuentro personal con Jesús o si estás viviendo una fe teórica, doctrinal, ideológica. Las ideologías nos enfrentan unos a otros. Las ideologías nos hacen chocar. Yo soy de derechas, yo soy de izquierdas, yo soy de este partido, yo soy del otro, yo pienso esto, yo pienso lo contrario. Nos hace enfrentarnos, incluso dentro de la iglesia, porque hay cristianos ideológicos. Sin embargo, cuando tu fe está basada en un encuentro personal con Jesús, Jesús va modelando tu corazón, haciéndolo cada vez más a su imagen y semejanza. Como dice Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Esa es la clave. Y esa es el termómetro para tomarte temperatura espiritual, para saber si el Señor realmente está haciendo un buen trabajo contigo. Si tu corazón se hace cada vez más compasivo y misericordioso, estás dejándote trabajar por Dios. Si tu corazón se vuelve cada vez más escrupuloso, más duro, más tajante, más juez con los demás, vigila. Dios no está trabajándote el corazón porque no le dejas. Descárgate de tu yo y deja que entre más la empatía de Dios contigo para que te haga más sensible a las debilidades de los demás. Mirad, no sé si os habéis fijado, yo creo que sí, porque se ha escuchado muy bien, cómo nos ha dado un dato la primera lectura muy interesante. Al final, la última frase decía, fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y esto es muy interesante. Cuando alguien nos pregunte, oye, ¿de dónde viene lo de cristiano? Pues mira, viene precisamente de aquí, en Antioquía. Hablamos de la época, fíjate tú,
prácticamente en la época de los apóstoles. ¿Por qué nos llamaban cristianos ya entonces? ¿Y por qué? Por la lógica. Estos griegos y demás son gente muy racional. Y es muy interesante, fíjate, ¿eh? Dice, Cristo, anuncian a Cristo, Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías, es el Señor, es el ungido. Entonces, como los que hablan de Cristo, los que anuncian a Cristo, esos son cristianos. Tiene la lógica, ¿verdad? Sin embargo, esa lógica muchas veces se nos pasa de largo. Nosotros nos llamamos cristianos, pero habría que hacernos la pregunta, ¿realmente nosotros hablamos de Cristo? ¿Realmente nosotros damos testimonio de Cristo? Esa es la pregunta. Ser cristiano no es solamente llevar el nombre de, sino es vivir como tal. Y aquellos hombres y mujeres que anunciaban el Evangelio en los primeros momentos, los llamaron cristianos porque todo el día tenían en la boca a Cristo. Él era el centro de su anuncio, Jesucristo. Yo hay una cosa que siempre me he cuestionado y es el peligro de que en los tiempos que corren y a lo largo de los siglos la Iglesia se anuncie más a sí misma que a Cristo, y esto sería un fracaso, porque la Iglesia no está llamada a anunciarse a sí misma. La Iglesia tiene la misión de dar a conocer a Cristo y su Evangelio. Por eso los cristianos tenemos que estar continuamente dando testimonio y buen olor de Cristo. ¿Verdad que hay personas, yo no sé, yo estoy pensando en concreto en un par de personas, amigos míos, que yo sé si han pasado por donde yo estoy solo con el olor, con el perfume que usan, con la colonia que se ponen? Yo le identifico claramente. Y hay un amigo que en concreto es su olor. O sea, es como que dices, este olor es que él ha estado aquí. Es como muy suyo, ¿no? Pues esa idea es la misma que la idea de lo que estamos diciendo ahora. Los cristianos tendríamos que con nuestra vida dejar ese olor, ese perfume allí donde estemos de Cristo. Que hable de Cristo no solo nuestras palabras, que a fin de cuentas las palabras son lo más fácil, sino nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros compromisos, nuestros valores, nuestras formas de estar en los sitios. Ahí es donde realmente se traduce que realmente somos cristianos. No en ese simplismo, ese reduccionismo de decir que un cristiano es aquel que simplemente cumple o practica. Un cristiano practicante. Esa suma de cosas a mí nunca me ha dicho nada. Porque una persona o es cristiano o no es cristiano. No se puede ser cristiano no practicante. No tiene sentido. O se es cristiano o no se es cristiano. Con esto yo muchas veces en clase, cuando dialogando con los chavales en debates, que les encanta hacer debates, con los debates, muchas veces me preguntan los chicos de cuarto de la ESO, primero bachillerato, pero sobre todo cuarto de la ESO, me dicen, porque yo a veces les pincho también, intento siempre también ser un poco provocador en mis planteamientos para hacerles pensar y para hacerles razonar, ¿no? Y entonces les digo, ¿cómo se puede ser cristiano estando a favor del aborto? ¿O cómo se puede ser cristiano si yo no rezo nunca? ¿O cómo se puede ser cristiano si si no tengo ni Biblia en mi casa? Es decir, si no lo conozco. ¿Cómo se puede ser cristiano si no voy ni a misa los domingos? ¿Cómo se puede ser cristiano? Y así empiezo a hacer toda una lista de cuestiones que al final los chavales te dicen, pero es que se puede ser cristiano sin todo eso. Y yo pongo cara de jaque y digo, ¿perdona? Digo, ¿ya me lo explicarás? ¿Se puede ser cristiano sin ir a misa el domingo? ¿Se puede ser cristiano sin tener la palabra de Dios como alimento cotidiano? ¿Se puede ser cristiano sin comunión con la Iglesia? ¿Con los valores que defiende la Iglesia? ¿Con la vida moral que presenta la Iglesia? ¿Qué tipo de cristiano es ese? Es muy raro esto. Esto es como decir que yo soy del Barça y no sé quién es Messi. Pues si yo digo, yo soy súper fanático del Barça. Ah, sí, es buenísimo el Messi, ¿eh? Y digo, ¿quién? No se puede ser del Barça y no conocer
al Messi, por poner un ejemplo, ¿no? Un poco mundano, pero por lo mismo, ¿cómo se puede uno ser cristiano si no vive la fe cristiana y si no anuncia, da testimonio de Cristo? Por eso yo creo que una muy buena reflexión que nos podríamos hacer cada uno en este día es: aquellos primeros cristianos, o sea, aquellos primeros discípulos y apóstoles, los llamaban cristianos, por la lógica de hablan de Cristo, transmiten, comunican, anuncian a Cristo, por lo tanto son cristianos. ¿Esa lógica sirve para nosotros? Los que nos conocen podrían decir: fíjate, este habla de Cristo, todo el rato tiene referencias a Cristo, su manera de ser y de actuar, de situarse en la vida, ante las circunstancias, lo hace siempre desde su fe en Cristo. Entonces damos ese olor, ese perfume de Cristo allí donde estamos. Porque cuidado que muchas veces hay gente que cristiana poco, lo que son a veces son creyentes, creen en cosas, pero no en Cristo propiamente. Porque creer en Cristo significa haberse encontrado con Cristo y haberle dado el corazón. En definitiva, haberle dicho: Señor, mi vida es tuya y mi voluntad es hacerla tuya. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Vivir en cristiano significa tener a Cristo en el centro de todo lo que yo hago. Que sea Él mi referente, mi epicentro, sobre lo que todo lo demás gira, ¿no? A veces, haciendo los cursillos prematrimoniales, les provoco un poquito también con esto a los chavales que se están preparando para el matrimonio. Y les digo: ¿qué es antes, Dios o tu novia? ¿O tu novio? ¿A quién amas más? Y se miran así entre ellos. Y es raro el que dice: yo amo más a Dios. Es raro. Normalmente todo el mundo dice: hombre, yo a Dios lo quiero mucho, pero hombre, a mí me ha pedido que yo ame a Pepita o a Juanito, ¿no? Sin embargo, si el centro de tu corazón es Cristo, tu calidad amorosa será mucho mejor que si amas con tus propias fuerzas. Si tú pones a Dios en el centro, todo lo demás queda totalmente salpicado de esa presencia. Pero si Dios no es el centro, si tú amas por encima de Dios otras cosas o a otras personas, tiras de tus propias fuerzas y están limitadas. Sin embargo, si tú tienes a Cristo en el centro y Dios es lo primero, todo lo demás se enriquece sobremanera. Esto es como cuando alguien dice: lo dice la Escritura, ¿no? Dichoso aquel que tiene su casa cerca del río. ¿Por qué? Porque si tú estás cerca del río tendrás agua. Y agua corriente, agua que está viva, que se mueve. Y lo mismo pasa aquí. Dichoso aquel que planta bien su corazón cerca de la fuente que es Cristo. Porque entonces tendrás siempre agua fresca. Siempre. Y esto es muy importante. Recordémoslo, ¿somos nosotros también buen aroma de Cristo allí donde estamos? Qué bueno. Fijaros que el Evangelio de hoy nos habla de un convencimiento de las comunidades joánicas. Recordemos algo que ya hemos dicho muchas veces, pero por si acaso alguien no lo ha oído nunca, para recordarlo y para reforzar a los que ya lo saben, que el Evangelio de San Juan muy probablemente no lo escribe Juan, sino que lo escriben los discípulos que Juan tenía. ¿Y qué quiere decir? Pues que es el último que se escribe. Está escrito por personas que no conocieron a Jesús personalmente, sino que han oído hablar de Jesús a su maestro, que es Juan. Por eso es curioso, llama la atención, ¿no?, que sea el Evangelio que más palabras pone en labios de Jesús. Lo digo porque, siendo el último que se escribe y escrito por gente que no conoció a Jesús,
resulta llamativo, muy llamativo, que sea el Evangelio con más palabras puestas en labios de Jesús. Cuando esto lo sabes, hay gente que se pone nerviosa. Hay gente, claro, que dice, espera, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo dijo Jesús? O sea, que si no lo dijo Jesús, ¿entonces ya no es válido? No. Pensad una cosa, los evangelios ponen por escrito la fe de la Iglesia. No olvidemos, cuando los 4 evangelios se ponen por escrito, ya han pasado bastantes años de la muerte de Jesús. Entonces, es necesario poner por escrita la fe y las enseñanzas transmitidas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque la Iglesia empieza a crecer. Entonces, no es lo mismo que haya lo que se llamaba la tradición oral, de oído a oído, de boca a oído, ¿no? Que es una tradición oral a un grupo pequeño, se puede hacer. Y un grupo, una comunidad chiquita que va asumiendo gente poquito a poco, pues es más fácil que las catequesis sean verbal, oral, y no pasa nada. De hecho, es lo que estamos haciendo nosotros en las parroquias, ¿no? En las parroquias y en las comunidades donde se enseña el catecismo, las catequesis, se hace muchas veces de viva voz, el catequista enseña con la palabra, aunque tenga sus libros catequéticos que son dinámicas y tal, pero se enseña con la palabra y no se memorizan las cosas, ¿no? Algunas cosas sí, pero no en general, sino que se va aprendiendo, se va asumiendo lo que te enseñan. Bueno, pues las primeras comunidades cristianas transmitían la fe oralmente, hasta que llegó un momento en que fue necesario poner por escrito las cosas. Ahí nos lo dice San Lucas de manera muy bonita, cuando en el inicio del Evangelio, si lo veis en vuestra Biblia, lo recordaréis, empieza diciendo, puesto que muchos han intentado poner por escrito y en orden las cosas que ocurrió entre nosotros con Jesús el Nazareno, también yo, ilustre Teófilo, quiero tal, para consolidar tu fe. Entonces, los evangelios están escritos para transmitir la fe. No son textos ni periodísticos. Es decir, no había nadie con una libreta y un bolígrafo detrás de Jesús anotando, ahora Jesús ha dicho esto, ahora Jesús ha hecho esto. No. Todo eso que se dice que Jesús dijo e hizo, se transmitió oralmente, hasta que lo pusieron por escrito los evangelios. ¿Qué es lo que ocurre con el Evangelio de Juan? Ocurre lo que hemos escuchado ahora, por ejemplo. Hemos escuchado un texto en el que Jesús está hablando todo el rato. Fijaros, el que cree en mí no cree en mí, sino en el Padre que me envió, y el que me ve a mí ve al que me envió, porque yo he venido al mundo como luz, así el que cree en mí no quedará en tinieblas, al que oiga mis palabras no las cumpla, tal. Yo te pregunto, ¿tú crees que alguien 70 años después, o 60 años después de que Jesús muriera, se iba a acordar de estas palabras textuales de Jesús? Y no solo de estas. Pensad que hay 20 y pico capítulos en el Evangelio de San Juan y un montón de textos en los que Jesús habla y habla. Grandes discursos, súper largos, además muy teológicos. En realidad Jesús, cuando hablaba, probablemente se parecen más los textos que serían más cercanos a lo que Jesús decía, son los textos que se llaman las parábolas. Porque Jesús, no olvidéis, hablaba a la gente sencilla. Jesús no era ningún ilustre en maestro que enseñaba en las sinagogas a gente culta, ilustre, no. Jesús enseñaba y hablaba al pueblo llano, un pueblo que probablemente apenas sabía leer y escribir, un pueblo que no era como el nuestro de hoy. Entonces, era muy auditivo el mensaje y se enseñaba así, ¿no? Entonces, ¿por qué el Evangelio de San Juan tiene tantas palabras puestas en la boca de Jesús? Porque hace teología. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos de Juan, cuando ponen por escrito las enseñanzas que le ha dicho San Juan, ya hacen teología. A ellos no les importa la historicidad del texto. ¿Por qué? Porque no es un libro de historia. Si fuera un libro de historia, te preocuparía la veracidad de los datos históricos. Pero como es un libro de catequesis, lo que te interesa es transmitir un mensaje, la fe en Jesús, las enseñanzas que te han enseñado los apóstoles. Entonces,
Por eso el Evangelio de San Juan es tan teológico. Y los mismos discípulos de Juan son los que dicen: Jesús vino a este mundo como luz del mundo. Además, no olvidéis una cosa. Generalmente el Evangelio de San Juan está dirigido a personas que probablemente no venían del mundo judío, es decir, a conversos al cristianismo de otras culturas, grecorromana, ¿no? Entonces, venían de otras religiones, muchos de ellos. También vendrían judíos, pero muchos de ellos vendrían de otras religiones. Entonces, se convierten al cristianismo y hay mucha mentalidad, por ejemplo, griega. Los griegos son muy teóricos, eran muy teóricos, y a los griegos les encantaba mucho pues la dialéctica y todas esas palabras de, pues eso, cielo, tierra, bueno, malo, luz y tinieblas, ¿no? Es decir, siempre esas luchas entre los opuestos. Entonces, si os fijáis, todo el Evangelio de San Juan está plagado de ese lenguaje, de ese estilo simbólico, ¿no? Entonces, es un evangelio muy rico teológicamente, pero muy necesario interpretarlo bien para poder comprenderlo, porque si no se nos escapa. Y hoy lo que nos decía el evangelio era muy claro: Jesús ha venido como luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué quiere decir? Que el mundo andaba en tinieblas, lo dice el prólogo de San Juan. La luz se hizo en un mundo que andaba en tinieblas. Pero ese mundo no reconoció a esa luz y prefirió seguir viviendo en las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que si tú crees en Jesús, tú vives iluminado. De hecho, los primeros cristianos al bautismo lo llamaban iluminación. ¿Por qué? Porque era el momento en el que tú creías y te adherías a la Iglesia. Creías en Jesús y te hacías miembro de la Iglesia. Por lo tanto, entrabas a formar parte de los iluminados, es decir, de aquellos que habían recibido la luz de Cristo, su palabra. De ahí, en nuestros rituales de bautismo actuales, si os acordáis, hay un momento en el que los padrinos llevan una vela y está el cirio pascual prendido y se dice: a vosotros, padres y padrinos, os corresponde acrecentar esta luz que ahora... Perdón, se ha encendido. Esta luz que ahora se os ha dado. ¿Qué luz? La luz de la fe. La luz de la fe que acabáis de dar a este niño, a esta niña que se ha bautizado, y que vosotros, padres y padrinos, os comprometéis a cuidar y hacer que crezca. ¿Veis? Porque el simbolismo de la luz se asumió también en los sacramentos. Muy bien. Bueno, pues lo que nos acaba de decir hoy la palabra de Dios es eso. Él, Jesús, es la luz del mundo. Y qué bueno sería entonces hacernos una pregunta a nosotros. A nosotros, ¿quién nos ilumina? ¿Cuál es nuestra luz? Si viviéramos en la oscuridad no veríamos, viviríamos a tientas. Andaríamos, como quien dice, con la preocupación de darnos más golpes que otra cosa, porque si no vemos, nos daríamos golpes por todos los lados. Y en la simbología cristiana esto es muy importante, porque precisamente las tinieblas hace referencia a vivir lejos de la luz, es decir, a vivir esclavizados en el pecado. Por eso vivir en las tinieblas es una referencia a vivir en el pecado. Y vivir en la luz es una referencia a vivir como hijo de Dios, escuchando la voz del Espíritu. Por eso está esa lucha continua en nosotros, las veces que nos vence las tinieblas del pecado o las veces que nos vence la luz de la palabra de Dios, que nos habla, que nos ilumina. Qué bueno será que nos preguntemos, ¿y yo a quién sigo? ¿Yo cómo dejo que se ilumine mi vida? ¿Sigo la luz o sigo las tinieblas? ¿Me dejo arrastrar por las seducciones de lo oscuro o me dejo iluminar por la seducción de la voz del Espíritu? ¿A quién escucho? ¿A quién sigo? ¿Mi vida está iluminada o mi vida está en tinieblas? Y quizá en este tiempo de cuarentena sería un tiempo perfecto, ideal, para profundizar en la luz que me habita en mi corazón, en la luz que habita en mi casa, y no preocuparnos tanto ahora mismo con esa angustia con la que algunos se están preocupando
de tener que ir corriendo al templo otra vez. Ya iremos, y cada vez está más cerca, pero no desaproveches la ocasión que a lo mejor el Señor ha puesto delante de ti para que revises si tú vas buscando todavía la luz fuera de ti o te has dado cuenta que la llevas bien dentro. Entonces, ahora, cuando tú descubres que llevas la luz dentro de ti, que te fue dada con la fe, entonces esa luz ilumina tu interior, aunque tengas que estar lejos del templo temporalmente, aunque no puedas recibir los sacramentos como te gustaría, aunque tengamos que vivir esa iglesia doméstica que hay que cuidar y alimentar. Habréis visto algunos en mi Facebook que anoche escribí una pequeña reflexión porque leí, en no sé quién fue, una frase que me resultó totalmente una barbaridad. Y lo digo con sencillez, humildad, pero con toda verdad, lo siento. Mis palabras no intentan ser duras, ni mucho menos, pero es que no se me ocurre otra palabra que lo defina mejor que barbaridad. Que la barbaridad es decir que la iglesia doméstica es un paliativo. O sea, esa expresión es una barbaridad como un templo. O sea, como un templo me refiero de grande. ¿Por qué? Primero, no se ha entendido lo que significa iglesia doméstica y segundo, no se entiende qué es un paliativo. Un paliativo son los métodos que se utilizan a los enfermos terminales para que sufran, para que no sufran, vamos. Entonces, entrar en el tratamiento de paliativos significa que te estás muriendo, pero te están cuidando para que no sufras. Entonces, identificar iglesia doméstica con paliativo significa que no han entendido nada, porque la iglesia doméstica es el germen de la iglesia. Es decir, la iglesia doméstica hace referencia a la familia, al hogar, como el primer lugar donde la fe se cuida, se alimenta, se recibe y se custodia. Por eso fíjate si es importante la familia, la iglesia doméstica. Y vamos a ser sinceros, ¿qué es lo que ocurre a muchas personas, a muchos católicos? Que están más a gusto fuera de sus casas que en casa. Y hay muchos católicos que se sienten más a gusto practicando la fe fuera de su hogar que convirtiendo a los suyos en su hogar. Es más fácil irse al templo que hacer de la iglesia doméstica un templo para adorar al Señor. Eso es muy exigente, porque en casa te conocen todos, lo bueno y lo malo, tus virtudes y tus defectos, tus coherencias y tus incoherencias. Por eso precisamente trabajar la iglesia doméstica es un bien maravilloso para la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son familias fuertes en la fe. Porque en una familia fuerte en la fe se suscitan vocaciones. Vocaciones sacerdotales, vocaciones a la vida religiosa, vocaciones a matrimonios cristianos bien comprometidos. Pero una iglesia que solamente viva del templo y que abandone la familia es una iglesia muy superficial y es una iglesia muy frágil, porque si os fijáis, lo que hace es que no se transmite la fe en la familia. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Por ejemplo, en Occidente, en Europa, en España. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una ruptura generacional entre los más jóvenes de la familia y los más mayores de la familia. Los mayores de la familia van al templo, van a la iglesia y practican su fe en el templo. Pero no hay transmisión de fe en casa. Con lo cual, muchos niños, muchos jóvenes no reciben en la familia el germen de la fe. No rezan en casa. Por ejemplo, no se lee la palabra de Dios en casa. No se cuida esa iglesia doméstica. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que hay un alejamiento cada vez más progresivo de las nuevas generaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado la iglesia doméstica. Por lo tanto, fíjate tú si es importante la iglesia doméstica, por el amor de Dios. No es ningún paliativo. Es el germen de la iglesia. Es el lugar que hay que cuidar por excelencia. Y todos los papas y el catecismo y todo el mundo te dirá siempre que hay que cuidar la familia para cuidar a la iglesia. Por lo tanto, no menospreciemos este tiempo que estamos viviendo para vivir, cuidar, alimentar
y hacer fuerte esa iglesia doméstica que es tu casa, que es tu hogar. Da testimonio de Cristo en tu casa. Es muy fácil ir a la iglesia y luego en casa nada. Y en casa tienes tu primera misión. Yo como sacerdote, y acabo con esto, yo como sacerdote me he encontrado muchas veces, no una vez ni dos, muchas veces, gente que va a misa incluso diaria, gente que está todo el día en la iglesia. Pero yo no los conozco, ni a su marido, por ejemplo, ¿no? En el caso de que sean las señoras, que muchas veces son más las señoras que los señores, pero voy a usar los dos. No conozco a veces ni a su marido, ni a su mujer, ni a sus hijos, a nadie de la familia, porque viene sola al templo. Y yo ya entiendo, yo ya sé cuál es el problema, que muchas veces es muy duro para muchas familias donde hay una persona que es creyente y los demás no lo son y no van a la iglesia porque no quieren ir. Pero te está diciendo algo esa realidad, que a lo mejor cuando ya empezaste tu vida cristiana en tu matrimonio, se te olvidó hacer de tu matrimonio una iglesia doméstica. Te centraste a lo mejor mucho de puertas afuera y a lo mejor no cuidamos tanto el hogar como esa iglesia de piedras vivas, donde, digo yo, una opción, una posibilidad, no siempre es así. Hay gente muy buena y muy comprometida en su casa que no le hacen caso. Eso también es verdad, Y luego vivimos en una sociedad muy difícil, porque hay familias, yo conozco también muchos matrimonios que viven la fe de una manera muy bonita, pero que alguno de sus hijos pues se ha desvinculado totalmente y es muy difícil, sobre todo en la adolescencia, muy difícil que vuelvan, ¿no? Pero bueno, hay que mantener y sobre todo dar testimonio en casa, que vean lo mucho que os amáis, que vean lo mucho que la fe os ayuda en vuestro matrimonio, en el cuidado de vuestros hijos, en saber tener paciencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, es tan importante cuidar la familia como ese lugar donde germina la fe y donde crece y madura. Muy importante, Yo lo digo siempre en los bautismos. Como vosotros en casa no cuidéis y alimentéis esta fe que ahora le estamos regalando en el bautismo, ¿de qué sirve? Yo se lo decía hoy a una mujer muy buena que hay en el Facebook, que no la conozco personalmente porque es de otro lugar, pero que de otro país, pero que le hablaba hoy y le decía: se podría vivir sin templo, pero no sin fe. Ahora, puede haber fe sin templo, pero no puede haber templo sin fe, ¿Por qué? Porque si no, el templo no sirve para nada, no es significado de nada. Y es lo que está pasando en la sociedad nuestra, que hay mucha gente que dice que es creyente a su manera, que no va al templo. No va al templo. Entonces, van unidos, pero lo importante del templo iglesia, templo piedra, son los templos humanos, tú y yo. La fe que tú y yo llevamos es lo que alimenta. La iglesia templo, la iglesia piedra, es una imagen de la iglesia cuerpo de Cristo, que somos todos los bautizados. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, family, que me enrollo muchísimo siempre, pero madre mía, 19 minutos, 20 casi de homilía, os pido disculpas. Esto es tremendo, Dos ideas, si os parece, una de la primera lectura, otra del Evangelio. ¿Por cuál empiezo? Bueno, están relacionadas las dos, entonces tanto monta tanto, Isabel como Fernando. Mira, en el Evangelio de hoy acabamos de escuchar algo muy interesante. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos. Ese contexto es súper importante. ¿En qué contexto está puesto a las palabras que atribuye el Evangelio de Juan a Jesús? En un contexto de servicio. Pero un contexto de servicio en el que el Maestro ha dado ejemplo a sus discípulos de servicio. Esto es extraordinario. Es decir, Jesús, el día de la última cena, nos lo narra San Juan, ¿no? Se reclinó sobre sus discípulos, o sea, se arrodilló ante sus discípulos, se puso la jofaina, la faja, tal, no sé qué, para limpiar, y dijo: os voy a lavar los pies. Pedro, que es tan espontáneo,
hizo lo que muy probablemente habríamos hecho cualquiera de nosotros. Si a veces nos pasa, ¿no? Nos cuesta que nos rindan honores, nos cuesta que nos sirvan, nos cuesta que nos halaguen también, ¿no? Bueno, no todo el mundo. Hay gente que le encanta que le halaguen, que le sirvan, pero normalmente la gente más normal nos suele dar vergüenza siempre que nos sirvan. Parece como que, sobre todo si nos han educado así, parece que nos cuesta eso de ir ahí como señoritos por encima de nadie, ¿no? Y más cuando la persona que nos sirve es una persona que amamos. Lo que nos nace es ser nosotros los que le sirvamos a esa persona, ¿no? Jesús hizo algo que era propio de los esclavos o de los que recibían a alguien en su casa, que era lavar los pies. En un contexto, siempre insisto mucho en los contextos, porque no se entiende nada sin su contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto, acordaros. Entonces, ¿cuál era el contexto? En aquella época la gente que iba en sandalias andaba por caminos de tierra, no estaban asfaltadas las calles. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando la gente llegaba a casa de alguien, se ponían a lavarle los pies como un gesto de hospitalidad para decir, bueno, entras. Bueno, también supongo que sería por un gesto de higiene, ¿no? Para que la gente que entraba en la casa no ensuciara la casa con toda la polvoreda que venía de fuera. Pero era un gesto humilde de la gente más sencilla y un gesto de acogida. Lo que hace Jesús no era propio de ser el dueño de la casa, ni de ser el maestro. Cualquier servicio lo podía haber hecho cualquiera de sus discípulos, pero no, el maestro quiso dar ejemplo, ser el primero en ponerse a servir, a lavar los pies. Y acabó diciendo aquello de, si yo he hecho esto, haced vosotros lo mismo. Y esa experiencia marca de tal manera a la Iglesia que desde entonces, y esto es muy bonito, desde entonces todos aquellos que son llamados por el Señor a hacer algún ministerio, a desarrollar algún ministerio en la Iglesia, no os olvidéis, la palabra ministerio significa servicio. Pues diáconos, sacerdotes, obispos, papa, que están llamados a algún ministerio de servir a la comunidad, antes de hacerlo, todos viven la experiencia del primero que he dicho, diáconos. ¿Por qué? La diaconía significa servicio. Todos los sacerdotes, obispos y el Papa, cardenales, todos han vivido, antes de ser sacerdotes, obispos, cardenales y Papa, han vivido un periodo de tiempo en el que la Iglesia nos ha tenido como diáconos, como servidores. Servidores de la palabra, servidores del culto y servidores en las comunidades. ¿Para qué? Para marcar claramente cuál debe de ser la línea de todo aquel que se siente llamado al ministerio de servicio a la comunidad. No somos más que la comunidad, estamos al servicio de la comunidad. Yo por eso a veces bromeando y con mucho cariño, en algunos sitios donde voy y a los sacerdotes nos tratáis con ese cariño tan tremendo, que nos dais lo mejor y que nos cuidáis como si fuéramos, yo qué sé, presidentes del gobierno. Yo he ido a muchos lugares donde siempre, donde vas, la gente te sirve, te quieren lo mejor para ti y se desviven por ti. Incluso en algunos lugares, no me olvidaré nunca, en algunos lugares en la primera misión en Natalio, allí en Paraguay, Isidoro, que está conectado por aquí, me lo puede confirmar, pero él creo que no vivió conmigo, o sí, no me acuerdo ahora, esto que voy a contaros, pero en alguna ocasión que iba a visitar a algún enfermo que vivía en un ranchito muy pobre, en la zona de campo, cuando llegabas te ofrecían algo de comer, algo que probablemente ellos necesitaban para comer. Te lo ofrecían a ti. Incluso en una ocasión a mí me pasó que se sentaban todos conmigo a platicar, a hablar, mientras era yo el único que comía. Y claro, lo que te nace sería decir, no, de ninguna manera. ¿Cómo os voy yo a quitar a vosotros la comida que necesitáis? Y más sabiendo que yo cuando regrese a mi casa tengo mi comida, no os voy a quitar a vosotros lo que necesitáis. Eso sería una ofensa para la gente tan buena y generosa, ¿no? Y tan humilde, que te daban lo que tenían, lo que buenamente tenían.
Aprender a dejarse querer es un gesto también de humildad. Aprender a dejarse querer entendiendo que no te quieren a ti por quien tú eres, sino por lo que tú traes, por lo que tú representas. Es decir, un sacerdote representa a Jesús y la gente más humilde y más sencilla lo percibe súper rápido. Cuando ve un sacerdote, ven a Jesús, digamos así. Por eso se desviven por ti. Y hay que hacer todo un ejercicio de trabajo con uno mismo para dejarse querer de esta manera, ¿no? Bueno, pues Jesús nos enseñó ese servicio de ponerte a ser el primero en servir. Por eso, todo aquel que quiere vivir en cristiano tiene que aprender, primero de todo, a servir. Para poder servir a los demás, tienes que aprender a dejarte servir también. De manera que, en el fondo, ser cristiano es para todos una vocación de servicio. Y esto es muy bello. Por eso es el contexto. El contexto es, cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, fue entonces cuando les dijo, oye, que el criado no es más que su amo. Es decir, que si el amo, el maestro, se ha agachado y se ha puesto a serviros. Oye, vosotros discípulos, no vayáis por ahí creyéndoos más que nadie, ni dejando que os traten con mayores privilegios de los que. Intentad ser siempre servidores. Servidores. Y ser servidores significa dar la vida en los pequeños detalles de cada día. Estar al servicio de la gente. Y estar al servicio de la gente es, así lo concibo yo, es intentar no decir no. Intentar estar siempre accesible, disponible y sobre todo hacer en cada ocasión lo mejor que puedas tu servicio. Hay veces que hay días en los que te puedes juntar con 3, 4 misas. Y a mí me ha pasado algún domingo que a lo mejor he celebrado 3, 4 misas y cuando llego a la misa de la tarde aquí en mi santuario, donde está el coro que nos canta ahora y donde están pues tu gente, digamos, de tu iglesia, de tu santuario, de tu colegio, a veces pienso, ¿no?, antes de la misa que vengo cansado, a lo mejor por lo que sea, y pienso, bueno, seguramente me enrollaré menos en esta homilía porque ya es la 4ª misa. Pueden dar testimonio los que me conocen y vienen a esa misa. Da igual que celebre 2, 3, 4, 5, 6. Para mí, cada misa es única. Y me entrego y me desvivo y lo gozo como si fuera la primera y la única. Con lo cual dices, madre mía, no aprendemos. Pero ¿sabes cuál es, yo creo, la clave de vivir así? Que es como creo que debemos de vivir, honestamente. Ser felices con lo que tenemos entre manos. Se lo digo a la gente también. Venir a la misa, si vienes feliz, se te pasa el tiempo volando y no estás pendiente del reloj. Pero como vengas a la misa sin mucho amor, al final se te hace como algo pesado. Y ya desde el principio se te hace tan pesado que estás, el tiempo, vas con desgana. Sin embargo, vosotros os imagináis, este ejemplo lo he puesto siempre, ¿no? Pero esto es muy bonito. ¿Vosotros os imagináis entre 2 personas que se aman, que cuando se llaman o van a salir juntos a pasear, la persona que te ama, tu supuesto novio o novia, te diga, oye, ¡qué barbaridad! Si llevamos 10 minutos hablando, ya es demasiado, demasiado. Esto se hace ya muy pesado. Ya está, suficiente, tú a tu casa y yo a la mía. ¿Qué pensarías? Que te quiere con horror, ¿verdad? Te quiere horrorosamente mal. Es más, yo te propongo que lo dejes ya, ese mismo día. Una persona que cuando está contigo no se le pase el tiempo volando es porque no te quiere. No te engañes. Si a alguien le resultas un suplicio, es porque no te quiere. Es decir, que en el fondo con la fe pasa lo mismo. Si nosotros tenemos una actitud de amor hacia lo que tenemos entre manos, se nos pasa el tiempo volando. Y si además vivimos con esa actitud de servicio en la comunidad, ¡mua!, eso es maravilloso. Cuando siempre tienes gente dispuesta a cantar, a leer, a ayudarte en lo que necesites, esto es un gozo enorme. Esa es la vocación del cristiano, ser servidores. Esta es la clave. Servidores. Quedémonos bien grabado esa palabra. Y en la primera lectura, precisamente, hay una cosa, y acabo con eso,
que me parece que es súper importante. Cuando Pablo y sus compañeros llegan a Perge de Panfilia y empiezan a anunciar en también Antioquía de Pisidia, y llegan en la sinagoga y les dicen: oye, si queréis exhortar al pueblo, adelante. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo lo que hace es, empieza contando la historia de la salvación. No empieza de cero, no empieza hablando de él, empieza hablando del pueblo de Israel, para entender el contexto, para entender en qué contexto os voy a anunciar a Jesús. Pero hay algo muy importante para nosotros, y es que Pablo, al hacer eso, lo que está haciendo es mantener una unidad entre la historia de la salvación con la historia de la redención en Jesús. Por lo tanto, está anunciando la fe de la Iglesia. Y esto es no importante, no, súper importante, porque uno de los peligros de la Iglesia hoy y de cada uno de nosotros hoy, como vivimos en una sociedad tan individualista, es la de convertir la fe de la Iglesia que nos fue dada en el bautismo en una fe a nuestra medida. La hemos deformado y hemos convertido la fe de la Iglesia en una fe personal. Esta es mi fe, pero igual no es la fe de la Iglesia. Hay mucha gente, lo dije el otro día, que comulga diciendo que es cristiana y a la vez comulga con cosas que son totalmente contrarias a la fe, a la doctrina y a la moral de los cristianos. ¿En qué quedamos? ¿Somos o no somos? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese relativismo del individualismo se lleva luego a la práctica también en un relativismo moral y en un relativismo de fe, lo que yo llamo, y otros lo han llamado también, la fe de supermercado. Es decir, yo voy al supermercado y voy mirando la estantería, los productos que yo quiero, y cojo según mi interés. Si no tengo problema de money, cogeré lo más caro probablemente según la calidad. Pero si voy mirando la buchaca que dicen aquí en esta tierra, el bolsillo, la cartera, pues iré mirando y diré: pues mira, esto está de oferta, pues cojo esto, que cuesta menos. ¿Qué ocurre cuando yo hago una fe personal mía que no es la fe de la Iglesia? Cuando yo la he manipulado y la he convertido a mi imagen y semejanza, que al final he construido una fe a mi usanza, es decir, una fe de supermercado. Yo he cogido mis ofertas, lo que a mí me resultan fácil de llevar, lo que comulga con mis ideas. Pero ¿qué pasa cuando la fe te está enseñando algo que no coincide con tus ideas? ¿Qué está antes? Esta pregunta es buena que te la hagas. ¿Qué es antes? ¿Tus ideas o la fe de la Iglesia? Esta pregunta tiene su miga, ¿eh? ¿En qué es lo que te mueve? ¿Tus propias ideas o la fe de la Iglesia? Hoy San Pablo nos ha enseñado en la primera lectura que él va a hablar desde lo que ha recibido en la historia de la salvación, la fe de la Iglesia. Nosotros tenemos que ser lo más fieles posibles. Sí, nuestro ideal es ser fiel totalmente a la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos Iglesia. Y pongo un ejemplo para que no penséis, estoy pensando ahora en los propios sacerdotes. A veces los sacerdotes somos los más indisciplinados de todos. A veces los sacerdotes somos los más desobedientes de todos, de toda la comunidad cristiana. Y a veces, que esto es lo peor, y va unido a lo que decía al principio del Evangelio, a veces el sacerdote llega a una parroquia y se cree el gallo del gallinero y dice: aquí estoy yo, y es mi autoridad. Es verdad, el sacerdote tiene la autoridad en la comunidad para cuidar, porque uno de los servicios del sacerdote también es el de gobernar, y gobernar la comunidad, es cierto. Pero cuidado con querer gobernar sin servicio. Cuidado con querer mandar sin amor, porque entonces te conviertes en un dictador, en un déspota, que tú aquí es ordeno y mando y aquí se hace lo que digo yo. Gobernar siempre desde el amor y el servicio, no olvidando que tú, hermano sacerdote, el Señor te ha mandado a esta comunidad.
pero el día de mañana te saca de esta comunidad y te lleva a otra comunidad. Los que quedan en esa comunidad sigue siendo el pueblo de Dios. Por lo tanto, tú vas ahí como servidor, no como autoridad de señorial, diciendo yo llego aquí y aquí deshago y hago lo que... Por eso dice en refrán muy sabio, donde fueres, haz lo que vieres. Y una vez, tú cuando llegues a una comunidad, lo primero que hay que hacer es ver, callar y aprender. Observar, callar y aprender. Y después, una vez ya has visto, has observado y has callado, si hay algo que consideras que hay que cambiar, que hay que crecer, que hay que corregir, cuando ya te conozcan y tú conozcas, entonces es el momento, porque lo estarás haciendo desde la actitud de servicio, no desde la actitud dictatorial de aquí he llegado yo con mis propias ideas, mis criterios y mis formas de hacer, y aquí se hace lo que digo yo. A mí eso me da mucha pena, como hermano sacerdote, porque yo entiendo que nuestra labor es ir a servir a una comunidad. Primer punto. Segundo punto. Sacerdotes, somos enviados por nuestros pastores los obispos. Cuando a nosotros nos ordenaron presbíteros, nos dijeron, ¿prometes obediencia a mí, obispo, y a mis sucesores? Y dijimos que sí. Y fue el obispo, en nombre de la Iglesia, el que nos regala el don del ministerio sacerdotal para que sirvamos a la comunidad cristiana desde la fe de la Iglesia y como servidores de la comunidad enviados por nuestro obispo. O sea que todo eso de yo soy cura y aquí se hace lo que yo digo, incluso en contra de lo que me diga el obispo, de eso nada, monada. Porque entonces estás siendo contrario a lo que tú prometiste el día de tu ordenación sacerdotal. Cuando en tu ordenación sacerdotal te dijeron eso, además con un gesto litúrgico visual precioso. A mí me emocionan, los ritos estos así de ordenaciones sacerdotales y de obispos son preciosas esas celebraciones, no me cansaré nunca de verlas. Bueno, pues hay un momento en el que el sacerdote se arrodilla, pone las manos entre las manos del obispo, y es ahí cuando el obispo le dice, ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Y nosotros, diáconos, en ese momento le decimos, sí, prometo. Tiene tela, ¿eh? Pues es lo que nos está diciendo. Nosotros somos servidores de la fe de la Iglesia. No una fe hecha a mi medida, no una moral hecha a mis criterios, sino aprender a yo configurarme, adaptarme, hacerme, formarme con la fe de la Iglesia. Una de las cosas tan tristes que nos está pasando a la Iglesia hoy, en muchos cristianos, es que ellos tienen sus ideas, sus criterios, sus modos de entender la vida, y entonces viene la fe de la Iglesia así, cara a cara, con mis ideas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final dicen, esto cuadra, este tema cuadra conmigo, vale, lo acepto. Este otro no cuadra, lo desecho. Este otro cuadra, lo acepto. Este cuadra a medias, lo adapto. Y al final estoy haciendo que la fe de la Iglesia se convierte en mi fe. Ya no es la fe de la Iglesia, es la fe de Juan. Y si yo encima como sacerdote hago eso, cuando luego yo predico, estoy enseñando a la gente no la fe de la Iglesia, sino mi fe, lo que yo creo. Y eso es un flaco favor. La Iglesia no te ha puesto en púlpito para que te anuncies a ti mismo y tus ideas. La fe te ha puesto en un púlpito para que hables del Evangelio y anuncies la fe de la Iglesia, no la tuya. La tuya tiene que ser la fe de la Iglesia. Eso hablando de mis hermanos sacerdotes, pero es que esto es aplicable a cada uno de nosotros. Nosotros allí donde estemos, que somos Iglesia, hemos de dar testimonio de la fe de la comunidad y no caer en la trampa de hacer una fe moldeada por mí. ¿Cuánta gente ahora en este tiempo de pandemia yo estoy viendo que están defendiendo ideas que son suyas, pero no son ideas de la Iglesia? Y, por ejemplo, hay criterios que nuestros obispos nos están diciendo, pues oye, un buen hijo de la Iglesia obedece a su pastor. ¿Qué nos ocurre? Que vivimos en una sociedad donde la palabra obedecer no está en uso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos cuesta mucho obedecer a nuestros pastores en la Iglesia, sobre todo cuando nos piden cosas que no congenian con mis ideas.
Y aquí está el problema, ¿no? Al final vamos adaptando la fe a nosotros en vez de nosotros a la fe. Bueno, perdonad porque vaya rollos he soltado hoy, pero espero que os sirva algo de lo que hemos dicho, ¿no? Primera lectura y Evangelio están íntimamente en relación. Somos servidores de una fe recibida a la que hemos de ser fieles y transmisores. A nosotros nos llegó una fe que nos fue dada para que la conozcamos, la amemos y la transmitamos. No para que la deformemos y la transmitamos erróneamente. No. Nosotros, buenos apóstoles, discípulos, que transmitimos la fe que hemos heredado. Por eso, en el credo dialogado se dice, esta es la fe de la Iglesia. Y cuando bautizamos a alguien que antes se hace el credo, cuando acaba de hacerse el credo, se dice, se pregunta a los padres y padrinos, ¿queréis por lo tanto que vuestro hijo o vuestra hija sea bautizada en la fe de la Iglesia que juntos acabáis de profesar? Y la gente dice, sí. Yo cuando dicen eso les recuerdo, acabáis de decir que queréis que sea bautizado en la fe de la Iglesia, ¿eh? De la Iglesia, no en la vuestra, en la de la Iglesia. Por lo tanto, esforzaros vosotros primeros, padres y padrinos, en formaros bien en la fe de la Iglesia. Yo el otro día lo dije, ¿no? Con esto de la iglesia doméstica, que leí por ahí a un chico que puso eso de que la iglesia doméstica era solo un paliativo, que es un error gordo. Si uno conoce la fe de la Iglesia, sabe que en el catecismo y que en el magisterio de la Iglesia se enseña que la familia cristiana es iglesia doméstica. Pero eso es magisterio de la Iglesia. Eso es lo que la Iglesia nos enseña. Si yo no me formo bien, puedo llegar a enseñar cosas que son equivocadas. Y yo tengo que enseñar lo que la Iglesia me dice que enseñe. Y eso no es ser persona sin personalidad. No. Oye, tú juegas en un equipo de fútbol, te tienes que poner la camiseta del equipo de fútbol. No, es que a mí no me gusta el color blanco. Pues no puedes jugar en el Real Madrid. Lo siento. No, es que yo prefiero jugar en azul y rojo. Pues cámbiese al Barça, que por cierto es el mejor equipo del mundo. Y luego déjese el blanco. Es que yo el blanco le tengo manía. Pues no puede ser jugador del Madrid. Es así de sencillo, ¿no? Y como eso, otras cosas. ¿Vale? Vale, bueno, muy bien, dicho esto, vamos a continuar, vamos a seguir y lo vamos a hacer minutos hoy. ¡Qué horror! El Evangelio del Día, por el Padre Juan Molina. Hoy es muy bella la unión que hay entre el Salmo y la primera lectura. De hecho, se ve cómo Pablo menciona el Salmo segundo, que precisamente es el Salmo que nosotros hemos rezado en la liturgia de hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así acababa diciéndoles Pablo a aquellas comunidades de Antioquía de Pisidia, hablando en la sinagoga, de nuevo con el querigma, que llevamos hablando de él todo este tiempo, ¿verdad? El anuncio primero, ese repaso por la vida de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo murió en un madero? Por amor. Y cómo el Señor lo resucitó de entre los muertos. Ha resucitado. Es el gran mensaje cristiano al mundo, la resurrección. ¿Por qué? Porque da sentido a todo lo demás. Dice San Pablo, de hecho, que sin la resurrección nuestra fe es vana, no sirve de nada. Nosotros no creemos en un Jesús meramente personaje histórico, que fue muy bueno, que hizo cosas muy buenas y que es un ejemplo de persona para todos. No. Nosotros creemos en un Cristo vivo, presente todavía hoy en la historia, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que uno puede llegar a encontrarse personalmente, íntimamente, con este Cristo resucitado. Ese querigma primitivo es lo que cambió la vida de aquellos discípulos y lo que pasó de estar encerrados con miedo a salir a anunciar el Evangelio. Y es la misma experiencia que tuvo Pablo, como yendo hacia Damasco se convierte por el encuentro con el resucitado. Esa experiencia es necesaria para nosotros. No podemos vivir de una fe teórica, de una fe meramente aprendida. Hemos de vivir desde una fe sentida, experimentada, personalizada, es decir, una fe
en un encuentro personal con el Jesús resucitado. Y esa es la experiencia que hemos escuchado en la primera lectura y que estamos viendo que es un común denominador en todos los grandes anuncios del inicio de Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Cuál sería para nosotros en un mundo como el nuestro, con tantos temores, tantos miedos, una muy buena noticia? Lo que hemos escuchado en el Evangelio. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en Cristo. Ese sería un precioso anuncio para el hombre y la mujer de hoy. Hombres y mujeres que viven atemorizados por la muerte, atemorizados por las desgracias, por el sufrimiento. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed en Cristo. ¿Habéis escuchado bien? ¿Habéis escuchado que 2 veces seguidas acaba de decir Jesús: si pedís algo en mi nombre, yo lo haré? Esto es precioso. Pero aparte, esto es lo que hacemos todos los días cuando en la Eucaristía elevamos nuestras peticiones al Señor. Confiamos en esas palabras y confiamos en la bondad, en la misericordia de Dios, y por eso le presentamos nuestras peticiones. Pero qué importante es comprender bien qué significa eso de presentarle a Dios nuestras peticiones. Mira, yo he colgado hace poco en las redes sociales una frase que es antigua, una frase que dice: reza no para que tú, o no hasta que Dios te escuche, sino hasta que tú escuches a Dios. Cuando nosotros elevamos al Señor nuestras súplicas, no hemos de hacerlo de manera como un niño caprichoso. A veces no, se ve, según dicen mis padres, que he sido un niño muy caprichoso de pequeño. Están aquí en la misa, pueden confirmar si es verdad o no, pero yo creo que sí, por el recuerdo que tengo de niño, era el típico niño que cuando quería algo daba hasta pataletas porque era caprichoso. Pobres mis santos padres, qué santa paciencia tuvieron conmigo. Bueno, pues yo siempre quedó en mi recuerdo mi obsesión cuando era un adolescente por tener las famosas Nike Jordan. Eran aquellas Nike Bambas, aquellos playeros. Yo era súper jugador de baloncesto, me encantaba, súper fan de la NBA, y Michael Jordan era uno de mis ídolos, ¿no? Entonces se puso de moda esas zapatillas que eran rojas, negras y blancas de Nike, que se llamaban Air Jordan. Bueno, pues yo estaba obsesionado con esas zapatillas, pero obsesionado. Las quería. No le di tabarra a mis padres, pobrecicos, con aquellas zapatillas. Y ellos con muy buen criterio no me la compraron, gracias a Dios, lo digo con muy buen criterio, por no dar el capricho innecesario de unas zapatillas que costaban un dineral. Mira, mi padre dice que da fe que he sido un niño caprichoso. Lo triste es que probablemente algo queda de adulto, espero que no mucho, pero bueno. Hemos sido muchas veces, casi todos, muy caprichosillos, y cuando somos niños tendemos a ser muy caprichosos también. Entonces, la oración, cuidado, atentos, no seamos nosotros como un niño caprichoso que pide a Dios sus caprichos, ¿no? Le pido a Dios que se haga lo que yo le pido y lo quiero ya, encima de caprichosos impacientes, ¿no? La verdadera oración tiene que conducirse desde la fe, y la fe quiere decir: Señor, yo te pido esto, si es tu voluntad. Pero la verdadera oración, la oración más auténtica, es la de decir, como dijo Jesús en el huerto de los olivos: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La verdadera oración es: yo te presento lo que creo que es justo, pero Señor, ilumíname para entender qué es lo justo según tu voluntad, ¿no? Por eso la verdadera oración tiene que ir sobre esta línea de la fe confiada en llegar a cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo muy importante, ¿no? Esto es lo importante. Bueno, pues esto por un lado. Por otro lado, hemos dicho antes que hablábamos del tema de la envidia, ¿no? Y además, en el Hechos de los Apóstoles, en esta lectura, sí que ha sido con la palabra bien explícita. Tenían mucho éxito. Pablo y Bernabé estaban predicando,
y estaban anunciando el Evangelio, la gente se convertía porque, lo que decíamos ayer, porque hablaban con autoridad, y la autoridad es la de alguien convencido de lo que habla, de cuando se habla desde el corazón, desde la pasión. Por eso convertían a tantos. Pero hay, amigo, cuando se habla con la verdad y con pasión, rápido hay alguien que empieza a removerse porque le inquieta y le molesta ese diablo, que significa el que divide, el que separa. ¿Cómo le molesta que la gente se una? Él quiere dividir, porque ya decían los antiguos emperadores romanos, divide y vencerás. Entonces, la división genera éxito para el de abajo. Por eso es tan importante la comunión. Y por eso la envidia es un pecado capital. Pues fíjate, nos lo dice muy bien Hechos de los Apóstoles. Cuando toda la ciudad acudía a escuchar las palabras de Bernabé y de Pablo, al ver el gentío, los judíos de aquella zona se llenaron de envidia. Qué triste es cuando tu corazón se envenena con la envidia. ¿Cuántos hemos sido envidiosos? Pero ¿cuántos también hemos sufrido la envidia de otros? Y no estoy hablando, por desgracia, es que fíjate qué triste decir esto, No estoy hablando de cosas del mundo. Probablemente a nosotros nadie nos envidiará por cosas materiales, digo yo. Bueno, no sé, a lo mejor sí, porque yo reconozco, tengo una moto muy bonita y a lo mejor genera cierta envidia en alguien que le gustaría tener una moto y no puede tenerla. Puede ser, ojalá que no, pero puede ser, por desgracia. O a lo mejor puedo generar cierta envidia el hecho de que yo ahora mismo vivo en un lugar, en un colegio tan grande, que tengo cancha de básquet, de fútbol, que puedo andar, que puedo jugar al baloncesto, que puedo airearme, y eso para alguien que a lo mejor está siendo confinado tantos días en un piso tan chiquito, ¿verdad? Pues puede provocar envidia. Puede provocar. Y no necesariamente. La envidia es que el de abajo se sirve de algo que tú anhelas o que a ti te vendría bien para provocarte unos celos, pero en el fondo son absurdos, porque si os fijáis, la envidia es absurda. La envidia es querer algo para ti que no es tuyo. Por lo tanto, las personas que no son felices con lo que son, con lo que tienen, con lo que valen, son carne de cañón para esa terrible enfermedad del espíritu llamada envidia. Porque cuando uno es feliz con lo que tiene, cuando uno se conoce y sabe muy bien sus virtudes y sus defectos, uno es feliz con lo que es, con lo que hace, con lo que tiene, no brota la envidia en su corazón. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Porque ya está feliz con lo que es y con lo que tiene. ¿Cuándo entra en juego la envidia? Cuando vives desde, por desgracia, desde la necesidad de la infelicidad. Por eso es tan importante trabajar siempre la felicidad y la autoestima. Porque cuando tú estás contento contigo mismo y con lo que tú tienes, no te sale la envidia en el corazón. No te contagias, usando ahora esa terminología tan actual. No te contagias con ese virus feo de la envidia. Porque eres feliz. Por eso yo he encontrado en los sitios donde he vivido gente muy humilde, gente muy pobre, gente que apenas tenía lo necesario para vivir según nuestros criterios aquí, en este otro lado del charco, y que sin embargo eran profundamente felices. Y no es por el romanticismo de decir cuanto menos tienes más feliz es. No, porque no nos engañemos. A veces teniendo cosas nos genera un bienestar que a nadie le amarga, No caigamos en la ingenuidad de pensar que a nadie le amarga un dulce. Es decir, que si tú tuvieras dinerito ahora para poder hasta hacer obras de caridad si quieres, yo no te digo que no, pero ¿a quién no le gustaría poder hacerlo? ¿A quién no le gustaría poder vivir en una casa grande ahora que vivimos? Bueno, yo no, yo vivo en una casa grande, porque es un colegio, pero la gente que vive en un piso ahora, ¿cómo le gustaría cuando vea a alguien que vive en una casa que tiene jardín, que tiene patio, que tiene piscina, que tiene espacio? Dices, madre mía, ¿no? Eso no quiere decir que seamos ingenuos ahora pensando
que cuanto menos tienes más feliz eres, porque no, yo creo que no es verdad. Tampoco es verdad que cuanto más tienes más feliz eres. Tampoco es verdad porque es que no va por ahí. La clave no es en ser feliz con más o menos. La clave es ser feliz con lo que tú tienes. Ahí está la clave. Es decir, no se trata de ser feliz con más o con menos, porque el criterio de más y menos se fundamenta ya en un fundamento erróneo. ¿Sabéis cuál? El de compararte. Cuando tú te comparas con alguien, ya la has pifiado. Ya has metido la pata. Porque al compararte, siempre habrá gente que tiene más y gente que tiene menos. Entonces, cuando te comparas con gente que tiene más, se genera la envidia, se genera el deseo de ser como esa persona o de tener lo que tiene esa persona. Pero cuando te comparas con el que tiene menos, te sientes un privilegiado. Y pongo un ejemplo que todos entendemos rápidamente. Si tú te comparas ahora con un futbolista de élite que viven en una mansión, que tienen un cochazo, que tiene dinerito fresco para darse sus caprichos los que sean, pues claro, tú ves eso y te genera una envidia porque te comparas con alguien que tiene más que tú. Pero te genera una envidia muchas veces en cosas que no necesitas. Fíjate si es absurda la envidia. En cosas que no necesitas. Pero como las has visto comparándote, dices, ¡hala, mira lo que tiene él y yo no lo tengo! Comparación te lleva a envidia. Pero oye, compárate con los que menos tienen. Compárate con quien no tiene una casa. Tú la tienes. Compárate con quien no tiene alimento cotidiano. Tú y yo lo tenemos. Compárate con quien tiene una enfermedad grave y tú estás con salud. Es motivo para dar gracias, ¿no? Y no significa consolarse, ¿no? Que otro refrán, a mí me gustan mucho los refranes. El que no se consuela es porque no quiere, ¿no? No. Es que la clave para evitar la envidia es evitar las comparaciones. El problema de la envidia es cuando te comparas. Y os voy a decir una cosa. Dentro de la iglesia también tenemos envidias. Y os voy a decir otra cosa, para que recéis por nosotros, porque esto es una pena decirlo. Dentro del clero también hay envidias. Y es muy doloroso. Envidias absurdas. Que si este le sigue más gente, que si al otro le sigue menos gente, que si a este le escucha más gente, que si a este le escucha menos gente, que si a este la gente le gusta estar porque es muy simpático y el otro es más antipático, que si el otro... Tonterías. Que utiliza el de abajo para dividir. Y lo hace porque te estás comparando con tu hermano. No te compares, alégrate. Si tu hermano tiene éxito en su pastoral, alégrate y da gloria a Dios y enorgullécete de tu hermano sacerdote que le sigue mucha gente, que hace mucho bien, que mucha gente tal. Aplaude a tu hermano, dale más propaganda todavía, más publicidad para que más gente le siga y más gente goce con esa persona. Ojalá que todos pudiéramos hacer eso. Y si tienes un hermano que no tiene los dones que tú tienes, cuidado, no te compares, que también te enorgullezcas, y el orgullo es otro pecado, ¿eh? Por eso no te compares. Y si alguien tiene más... Mira, yo... iba a contar una anécdota, pero no la voy a contar para que no sea tan personal y pueda parecer que pongo de ejemplo algo mío. Perdonad, no quiero poner ejemplo. Pero hay tantas experiencias que todos tenemos del dolor que provoca la envidia. Y hoy el Papa Francisco decía en la homilía de esta mañana, hablaba de esto, y decía, mira, si es que en la vida de la Iglesia siempre está esa lucha continua. Lo ha habido desde los inicios y lo seguirá habiendo siempre. La lucha entre nosotros queremos hacer cosas bellas y lindas por el Evangelio, pero a quien le molesta es al diablo. Y entonces va a meter la patota para intentar evitarlo, para intentar fastidiar algo. Siempre pasa, pasó, pasa y pasará. Por eso, cuando te sientas muy tentado, escucha bien esto que te voy a decir, por si te sirve. Cuando te sientas muy tentado, da gracias a Dios. Cuando te sientas muy atacado, da gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque señal de que estás haciendo algo bueno.
y le está molestando al que no le gusta que hagas cosas buenas. Entendedme, cuidado, que hay otra cosa aquí también, que es el famoso victimismo martirial, ¿no? De la gente que está toda la vida y siempre diciendo, es que me persiguen, es que me critican, es que tal, es que todo el mundo... Cuidado con eso también, con ese falso victimismo, que lo que estás buscando son la complacencia y el aplauso de los demás. Revisar siempre el corazón y las motivaciones es un muy sano ejercicio. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Muy sano ejercicio. Incluso el diablo se disfraza de bondad y de virtud. Cuidado. Por eso los santos nos enseñan que hay que estar siempre discerniendo los espíritus, discerniendo los para qué hago algo. Y esto es muy bueno, ¿eh? El estar siempre con esa sospecha, sin entrar en la psicosis ni en el escrúpulo, cuidado, pero sí con esa sana sospecha de decir, ¿yo por qué deseo esto? Viene bien, también para ponerle nombre al por qué y el para qué deseo algo, ¿no? Los que me conocen un deseo que hay en mi corazón, quizás acuerdan que a veces cuando he hablado con ellos sobre este tema, les he contado, ¿no?, que yo me examino continuamente el por qué deseo esto. Porque son cosas que cuando las cuentas y las cuentas, probablemente se presta a que muchos no te entiendan, ¿no? Y crean que lo que deseas es otra cosa, y no. Por eso es tan importante, continuamente el discernimiento. ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es la motivación de hacer esto? Y esto siempre es bueno. Cuidado con las envidias, que el de abajo las disfraza muchas veces de bondad y de virtud, no olvidéis, No te compares con nadie, da gracias a Dios por lo que tú eres, que eres una joya, y por lo que tú tienes, porque con lo que tú tienes puedes dar testimonio a los demás de profunda felicidad. No dejes de decir gracias al Señor por lo que eres y tienes, cada día, porque hay muchos que no lo tienen, y hay otros que no lo valoran. Por lo tanto, tú agradece al Señor por lo que tú eres, por lo que tú tienes, y no caigas en la trampa de compararte. Mira, hay un pasaje, acabo con esto. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 21, si no me equivoco, no sé si el versículo 22, no estoy seguro de memoria. Juan 21 me parece que es, donde Jesús está restaurando el corazón de Pedro, tras las 3 negaciones que le hizo. Iba caminando por la playa, imaginaos la escena, ¿no? Iba caminando por la playa, y es cuando Jesús le hace esas 3 preguntas. ¿Me amas? ¿Me quieres? Que hubo un día que predicando sobre esto explicábamos en griego el verbo diferente que se usa para hablar del tipo de amor al que hace referencia Jesús y al que le responde Pedro. ¿Os acordáis? Que hablábamos de ágape y hablábamos de filia. Que Pedro respondía filo y Jesús le preguntaba ágapo. Es decir, un amor oblativo, un amor que se entrega hasta dar la vida, y que Pedro en ese momento personal suyo no se veía capaz, ¿no? Aunque luego sí. Bien, pues es en ese pasaje, en ese momento, en el que caminando por la playa, es muy bello, hay un momento en que Pedro se gira y ve que caminaba detrás de ellos Juan. Y cuando se gira, le dice Pedro a Jesús, ¿y este qué? Ya está, comparándose. Ya quiere saber qué pasa con el otro. Ya se está metiendo ahí otra vez la culebrilla del diablo con él. Y la respuesta de Jesús es apoteósica. Le dice, ¿y este qué? Pero bueno, ¿a ti qué? Le responde, ¿y a ti qué te importa? Jesús le responde a Pedro, te estoy hablando de lo que yo tengo contigo, del proyecto que yo tengo contigo, de lo que yo te pido y te exijo a ti, y me vienes comparándote, ¿y ese qué? ¿A ti qué te importa, tu hermano, lo que yo tengo con tu hermano? Es decir, a lo mejor Dios te pide a ti algo que a mí no me lo pide y al revés. A lo mejor a mí me pide algo que a ti no te pide. Por eso es tan importante ese don del discernimiento y estar siempre en continua oración íntima, vínculo con Dios, para discernir su voluntad, para saber, Señor, ¿tú qué quieres para mí? ¿Os acordáis que lo decía, no sé si ayer o antes de ayer, cuando hablábamos de aquello de, oye, que hay curas que están haciendo tal cosa, tú también tienes que hacerlo? Eso yo decía que a mí no me iba, porque a mí me gusta pasarlo por el filtro de la oración y le decir, Señor,
¿Es lo que tú quieres que haga? Porque yo no voy a hacer algo porque los demás me digan que tengo que hacerlo. Yo haré algo si creo que el Señor me está pidiendo, haz esto. Entonces lo haré, o intentaré hacerlo. Pero por eso es tan bueno, siempre la oración diaria, poniendo todos tus propósitos y empresas me refiero a lo que quieres hacer, llevar a cabo, ponerlo todo en manos del Señor y decir, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Es esto? Porque yo lo único que deseo es hacer tu voluntad. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Justo precisamente la segunda lectura de hoy, cuando para muchos va a haber la posibilidad de volver a celebrar la Eucaristía en los templos, en las iglesias de piedra, ¿no? En las iglesias templo, escuchábamos de Pedro esta frase tan extraordinaria: también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción de esa casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Y decía que esto es súper importante, porque mirad, aunque vayamos al templo que tanto añoramos, aunque vayamos de nuevo a la iglesia que tanto extrañamos, aunque podamos recibir de nuevo con gozo, por favor, al Jesús sacramentado, por supuesto, es maravilloso. Pero como no hayamos aprendido la lección de estos 2 meses, en los que hay que crecer en esa iglesia viva, fundamentada en el Espíritu, va a pasar lo mismo que pasaba antes para muchos, que iban a la iglesia y con la cabeza en otro sitio. Yo a veces hacía esta broma, decía cuerpo presente a espíritu ausente, porque cuántas veces hemos ido a la iglesia templo de cuerpo presente, pero nuestra cabeza y nuestro espíritu estaba pensando en otras cosas, o estaba mirando la hora, o estaba entretenida en el móvil, o estaba pensando en lo que iba a hacer después, o después iba a ver un partido de fútbol y tenías muchísimas ganas de irte corriendo a casa cuanto antes acabara mejor para poder llegar a ver partido de fútbol. Y como esa, un montón de anécdotas. O ir al vermut. Habéis acabado pronto el cura para poder ir a hacer vermut, porque a mí esto me lo dijo una vez una familia, no es broma, en la misa que celebro a la 1. Una vez me dijo una familia, yo creo que era de broma, digo yo, pero me dijo eso, decir, padre, es que si se alarga tanto no nos da tiempo a hacer el vermut y tenemos que ir ya directamente a hacer la comida. Bueno, pues, si no hemos aprendido durante estos 2 meses de sequía, de encierro, que hemos de hacer crecer la piedra viva y la iglesia espiritual que llevamos todos con nosotros, si no lo hemos aprendido, cuando volvamos ahora al templo, nos va a pasar lo mismo que antes. Por eso, qué providencial que justo ahora aparezca esta segunda lectura de Pedro, recordándonos y diciéndonos, oye, recuerda que tú eres una piedra viva, que donde tú estás está el Señor, que cuando tú cierras los ojos, elevas las manos y abres el corazón en oración, ahí está toda la iglesia orando contigo. No lo olvides. O sea que fíjate tú si es importante lo que nos acaba de decir Pedro hoy en la segunda lectura. Para nuestro regreso a las misas normales me refiero en las iglesias, en los templos, ojalá que este tiempo que hemos estado, digamos, recluidos, nos haya servido para fortalecer bien por dentro el convencimiento de esa comunión espiritual con toda la iglesia. Eso es tan importante, tan importante, que por eso me enfada bastante cuando escucho a algunos diciendo que la comunión espiritual no sirve para nada. Se me pone el poco pelo que tengo de punta así. Porque digo, madre de Dios, qué barbaridad, qué barbaridad. Somos templos del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Donde tú estás está el Espíritu Santo. No pongas triste al Espíritu Santo con la manera de vivir, con lo que haces fuera del templo. Recuerda siempre esto, y yo lo he repetido por activa y por pasiva. He repetido por activa y por pasiva antes de esta clausura a la que nos hemos visto sometidos, ¿no? Siempre lo decía en muchas homilías, y lo repetía continuamente. Decía, la gente que dice que es cristiana no practicante, refiriéndose a practicar, a ir al templo, no ha entendido nada. No ha entendido nada, porque donde realmente se practica la fe es cuando salgo del templo.
En el templo celebro la fe. En el templo me alimento la fe, para luego tener la fuerza suficiente para salir del templo, iglesia, y como piedra viva, templo espiritual, donde me habita el Espíritu Santo, donde yo esté, ahí está la iglesia. Donde yo esté, ahí doy testimonio de que la iglesia está viva. Por eso es tan importante crecer en esta idea de lo que nos acaba de decir Pedro hoy. Por eso es tan importante. Es más, yo me atrevo a decir otra cosa, más allá. Fuera supersticiones y escrúpulos. El día que uno vaya a la iglesia y vaya a comulgar sacramentalmente, pero no vaya con el deseo espiritual de comulgar, cuidado con entender la comunión sacramental como un rito mágico, A ver cómo está de disposición tu corazón. A ver cómo está tu espíritu, si estás en sintonía, Es decir, esto no lo olvidemos nunca. Igual, aunque hagamos la comunión sacramental, que es lo que hay que hacer, ¿no? No hay que dejar la comunión espiritual, Hay que hacerla igual. De hecho, ¿qué es lo que haces cuando después de comulgar vas a tu sitio y entras un ratito en oración y en meditación? Estás ahí haciendo esa comunión espiritual. Pero aparte, y os voy a contar una anécdota a mi modo de ver simpática, con todo el cariño del mundo, porque es una anécdota. Una vez celebrando la misa en una casa de religiosas enfermas, no digo el sitio para no dar más datos, ¿no? Pero estaba celebrando la Eucaristía, que nosotros somos capellanes, en un sitio donde son religiosas, y hay una religiosa que es muy feminista, a mí me cae súper bien, es mayor, tiene ya edad, pero la mujer es como muy a favor de obviamente los derechos de la mujer, etcétera, y muy reivindicativa, ¿no? Entonces, estaba yo celebrando la misa con ellas, y era el único varón, y todas eran mujeres. Y entonces, me decía, cuando yo celebraba la misa, les decía, el Señor esté con vosotros. Y se oía una voz que decía, con vosotras. Era ella, Y yo no decía nada. Y seguíamos la misa y tal. Y claro, como el Señor esté con vosotros se repite varias veces en la misa, pues cada vez que yo lo decía, se oía a esta religiosa que decía, con vosotras. Bueno, entonces me dio la ocasión para explicarle una cosa, no a ella, a toda la comunidad, ¿no? Yo le dije, obviamente cuando digo con vosotros, es vosotros y vosotras. Y salta y dice, sí, pero es que aquí solo estamos mujeres, me dice. Y digo, no. Digo, ¿pero qué? ¿Cómo que solo estamos mujeres? No. Aquí está toda la iglesia. Pero no solamente la iglesia de este mundo, la iglesia peregrina. Aquí está la iglesia purgante, aquí está la iglesia del cielo, aquí está toda la iglesia, hombres, mujeres, niños, ancianos, aquí está toda la iglesia. Por eso me da tanto respeto celebrar la Eucaristía aquí, porque soy consciente que aquí está toda la iglesia. Por lo tanto, cuando yo digo el Señor esté con vosotros, no estoy pensando únicamente en vosotras que estáis aquí, sino que estoy pensando en toda la Santa Iglesia. Toda la Santa Iglesia está aquí. Esto es muy importante, porque perdemos a veces de vista esto. Perdemos a veces de vista y creemos que cuando celebramos la Eucaristía solamente la estamos celebrando los 4, 5, 10, 20, 40, 50 que estamos juntos. Cada vez que celebras la Eucaristía, toda la Iglesia está presente, dando gloria a Dios, y esto es extraordinario. Esto es el gran misterio de la fe. El creer esto. Esto es algo maravilloso. Maravilloso. Por eso nos decía el Evangelio de hoy una cosa que es importantísima. Jesús, esto también me hace a mí mucha gracia. Pobre Jesús, qué santa paciencia. Pues la misma que tiene con nosotros, contigo y conmigo. Qué santa paciencia. Felipe, Tomás, no entendía a nadie nada. Los discípulos de Jesús metían la pata cada 2 por 3 y venga a hacerle preguntas porque no entendían. No entendían lo que Jesús realmente les enseñaba. Pues como muchas veces nos pasa a nosotros. Fíjate en el Evangelio de hoy. Cuando Jesús dice, donde yo me voy, os voy a prepararos un lugar. Y salta Tomás, pero si no sabemos dónde vas.
las miradas de Tomás en ese momento eran unas miradas muy cortas. No llegaba a comprender a dónde nos llevaba Jesús. Jesús siempre te invita a tener una mirada en la meta, a no quedarte con una cortamiras, con una miopía espiritual, pensando únicamente en ti y en tu entorno. Jesús siempre te invita a mirar a la meta, porque para Dios no hay presente, pasado y futuro, sino un hoy. Todo el tiempo es uno en Dios, porque Dios es eterno, hay eternidad. Entonces, Dios te invita a adentrarte en esa mirada de Dios, que es una mirada en la meta, y nuestra meta es la santidad, no lo olvidéis. Nuestra meta no es aquí y ahora, el hoy, la necesidad de hoy. Nuestra meta es ser santos. Entonces, cuando Tomás le dice, pero si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? La respuesta de Jesús. Vuelvo a decir una cosa, Ya hemos dicho en otras ocasiones que el Evangelio de Juan, que es el último que se escribe, es un evangelio muy teológico. Por lo tanto, cuidado con la tentación también de hacer una lectura historicista, pensando en que todas estas palabras y acontecimientos y diálogos ocurrieron históricamente tal cual, ¿no? Pero la idea sí que es importante, lo que nos quiere transmitir, ¿no? Entonces, lo que nos quiere transmitir la comunidad joánica, los discípulos de Juan, es que en Jesús se encuentra el camino, la verdad y la vida. El camino a esa meta que perseguimos. Siguiendo por el camino de Jesús, llegamos al Padre. Eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. Cada Eucaristía nos unimos a Cristo, nos hacemos compañeros de camino de Jesús, en ese camino que es el misterio pascual, en ese sacrificio de Jesús, camino al Padre. Por eso la plegaria eucarística empieza con una oración, ¿no? Y con el prefacio, y acaba elevando el cuerpo y la sangre de Cristo al Padre, porque es la meta, hacia ahí caminamos todos. El camino del cristiano es llegar a Dios. Por eso no nos tiene que dar miedo tampoco la muerte. Siempre nos da respeto y siempre nos hace sufrir enormemente la muerte. Pero un buen cristiano tiene que hacer un trabajo de aceptación, comprensión y sobre todo valoración de lo que significa la muerte. Mirad, la plenitud de nuestra vida no está aquí abajo. Por más que este mundo se empeñe en decirnos que la felicidad está en las cosas de aquí abajo, nosotros, si hemos descubierto esa perla preciosa que cuenta el Evangelio, hemos descubierto que la plenitud de nuestra existencia nunca llegará a estar aquí abajo. Nunca. ¿Por qué? Porque la plenitud estará cuando nos lleguemos a encontrar con el Señor, cuando volvamos de nuevo a la unión con nuestro Señor y Creador. Por eso, el tiempo que estemos aquí abajo, hemos de tratar de ser felices ya, pero la felicidad que nos da el Señor no está en las cosas materiales. No esperemos un gozo en lo material, sino que está en que tu corazón se convenza que el mayor gozo es encontrarse con Dios otra vez. Por eso yo cuando me he encontrado con religiosas y sacerdotes muy ancianos, y también personas, laicos, ancianos, que cuando les he ido a dar la unción de enfermos en un momento ya terminal de su enfermedad o por su ancianidad, por lo que sea, y yo les decía, ánimo, no tengas miedo, y muchas veces había alguno que me decía, miedo no, estoy emocionado, tengo una ilusión enorme, toda mi vida le he rezado a Dios, toda mi vida he estado dando gloria a Dios y ahora lo voy a encontrar. Y por fin voy a ir a su encuentro. ¿Tú sabes lo que es que una persona que está muriendo te diga esto? Seguramente más de uno de los que estáis ahora en la celebración lo habéis vivido, a lo mejor con algún familiar o algún amigo. Yo, hace bien poco, con una mamá del cole, Inma Pallarés, que tenía cáncer y que tristemente falleció durante este tiempo de reclusión y no hemos podido celebrar el funeral como ella le habría gustado, hizo un proceso de fe extraordinario, creyendo firmemente en la resurrección y creyendo firmemente que tras la enfermedad venía el gozo del reencuentro con Dios, pero de verdad que así tal cual, así tal cual me lo decía, y vivía con una fe, una fuerza, una esperanza, su enfermedad, que a todos los que la conocían
y todos los que iban a verla, a visitarla al hospital, eran reforzados en su fe. Es muy fuerte. Yo con ella he llorado montones de veces de emoción, diciéndole: Inma, qué gran instrumento de Dios estás siendo, madre mía. Toda la gente que te quiere, que viene aquí compungida porque viene a despedirse de una mujer joven con un terrible cáncer y que se está muriendo, y viene que no sabe ni qué decirte, y te recibe, y tú la recibes siempre con una alegría enorme, con una sonrisa de oreja a oreja, y diciéndole: tranquilos, hombre, si yo lo que quiero es encontrarme con Dios otra vez, volver al Señor. Qué fuerte, ¿eh? Eso es fe. Esa es la fe a la que hemos de aspirar. Esa es la fe que hemos de alimentar. Por eso, escuchar eso del Señor que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí. Esa es la condición para que no se turbe el corazón. Es ahí donde la fe se pone en juego, en los momentos técnicos, digamos así, en los momentos claves, como este. ¿Cómo afrontamos el misterio de la muerte? ¿Nos desespera o nos potencia la esperanza? Creo firmemente que va a haber un encuentro con el Dios de mi vida, con el Dios que yo ahora amo y que me convoca a celebrar la Eucaristía y que cada misa me está recordando: mira las cosas de arriba, ahí está tu tesoro. Creo firmemente en esto porque ahí está la clave de la historia, ¿eh? Ahí está la clave de todo esto. Jesús es el camino a esa felicidad que todos esperamos. En Jesús encontramos la verdad que te da serenidad en toda tu existencia. Y en Jesús encontramos siempre vida, siempre, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así que cuando nos enfrentemos a esa realidad, que el Señor ojalá nos dé la serenidad de ir con ese gozo, como mi amiga Inma. Yo celebro cada día la misa por ella también. Es un ejemplo, es un testimonio extraordinario, ¿eh? Cuidémoslo, ¿vale? Y recordemos, Jesús es el camino. Y donde tú estás, si abres tu corazón a Jesús, Jesús hace morada en ti. No solamente en el templo, en tu casa, en tu trabajo, cuando vas por la calle. Donde tú vayas, donde tú estés, si has abierto el corazón a Jesús, Jesús ha hecho morada en ti. Ojalá que este tiempo de clausura haya servido para hacer morada en tu casa, en tu iglesia doméstica, a Jesús. Como decía Santa Teresa de Jesús, el castillo interior. ¿Qué tal lo has reforzado? ¿Has preparado bien la habitación de tu interior y de tu familia y de tu hogar para tan dulce huésped del alma que es Jesús? Ojalá que sí.